Como uno le sale a las 20 y el otro a las 10. 9 y 20. 20, pero dice volver al curso. A mí solo me sale uno. ¿Cuál es el de abajo? ¿Qué Sí, debería ser completado? sí, en el tema 13. Ya, espérese, voy a ver eso. ¿Ya? Espérese. Y a una compañera le salen 3. No me sale el examen, Miss. Comienza a las 9:10. Faltan 3 minutos. Ah, ya. Gracias. De ahí ya les aviso, chicos. Voy a ver eso. Ya un ratito, por favor. Voy a colgar.
Pásame tu computadora. Miss, me apareció error. ¿Qué elimino? Miss. Miss, me hice volver el curso. Miss, buenos días, pero me apareció error. Miss, me apareció error y volver al curso. Licenciada, a mí me sale comenzar intento. ¿Comienzo? Ha introducido datos sobre... ¿Y ahora? Creo que la profesora dijo que esperemos un momento hasta que ella arregle para aquellos muchachos que les sale doble examen. No, es que sale doble en evento próximo, pero sale un solo quiz en el. Porque yo le di clic ahorita para tratar de resolver y automáticamente me sacó del examen y me dice que no tengo permiso para resolver el examen. A mí me sale pregunta 1. Ya me sale. O sea, ¿el tuyo ya está activado? ¿El examen? Miss, me sale volver al curso. ¿Qué? Miss, Me sale la primera pregunta, todo el navegador de. ¿Cuál de las dos es? ¿O solo te salió uno? El que está en el tema 13. Ok. Ujú. Voy a Acaba intentar de resolver. salir una nueva hora, dice que el cuestionario va a estar disponible hasta a las 9:20. Ya, farmacia ya está haciendo el quiz, ¿no? Enfermería, a mí me ha salido ya el quiz. A mí también me ha salido, pero... Yo soy de farmacia, profesora. Farmacia ya han empezado a dar. Enfermería les va a salir a las 9:20 hasta las 9:30. A mí no me salió nada. No nos ha salido nada. Soy de farmacia. Soy de farmacia, Miss, y me hice volver al curso. Sí, así está dando. Yo estoy dando de enfermería. Creo que enfermería está dando más antes que farmacia. Enfermería. Todavía Yo no soy nos de ha- farmacia, perdón, yo soy de farmacia. No puedo entrar al examen. Ya, tío, un ratito ponlo y además estoy dando examen. Van a dar. Ahorita mismo, ¿quiénes son los que están dando? Ya, porque Yo, ya licenciada, han estado, cuando hemos entrado a la plataforma ya han estado dando. Farmacia. Yo soy de farmacia, Miss, y me dice que el cuestionario va a estar abierto a las 9:20. Entonces, escúchenme por favor, chicos. He modificado el horario, pero ya no me ha alcanzado la hora porque ya han empezado a dar. Entonces, que sigan dando los que tienen abierto el cuestionario.
Los que les sale a las 9:20 van a empezar 9:20 hasta las 9:30. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Ya, licenciada. Ya, hasta las 9:30 todo se termina. Todos se quedan, por favor, en la plataforma porque vamos a hacer las clases. Sí, ya están dando. Los de enfermería ya están dando, ¿no? Sí, licenciada. Sí, también. Ya. Den nomás, den entonces, den. ¿Qué? Ya lo terminé. Ya, los que han terminado, ya pues entonces ciérrenlo y esperen. Ahorita ya faltan 15 minutos más nada más y va a empezar las clases, por favor, no se vayan. Es una consulta, digamos, digamos, son 3 palabras que tiene que ir, pero solo usted colocó 2. Miss, Ya, sí, te escuché. Esa pregunta es verdadero o falso. ajá, Si pero tú son sabes que 3, son pero usted 3 colocó. las respuestas y tan solo hay 2, entonces, la pregunta, ¿qué cosa es? Ah, ya, gracias, quería saber. Ya, gracias. Denis Lima, ¿tú estás dando el examen ya? Ahí está, creo. Denis Lima.
Denis Lima. Sí, Miss. Ya, ¿estás con el examen? ¿Todavía no? ¿Ya diste? ¿Perdón? ¿Ya diste el examen? Estoy terminando. No. ¿Qué hago? Esto le digo a ti. Yo te dejé como anfitrión de la sala de la clase. Es que no entiendo. Más o menos, hasta más que veo doctor. Doctor me estará llegando por 20. Ya. Vas a eso. O sea, ¿cómo se dice computadora? Fue como... Del examen. No. Licenciada, Dime. Sí, ya terminó. está, Ya se terminó. ya terminó, porque me votó de la nada. ¿Todos han terminado? No sé si que grabé la última. Ya terminó el tiempo también. No sé si que grabé la última, licenciada. ¿Qué cosa? La última pregunta, no sé si que se me grabó. Ya. Justo se acabó. Ponlo a enviar. Ya. Denis Lima. Dígame, Miss. Denis, ¿sabes qué? Cuando hubo el problema de los exámenes, yo he salido de la sala como anfitriona y te he pasado a ti el mando de la sala. Por favor, puedes ahora pásame a mí de nuevo el control de la sala. ¿Cómo va a ser, Miss? ¿Ah? ¿Cómo hago para pasarle a usted? Ya te voy a avisar, espérate. Ya todos los demás ya estén acabando sus exámenes, por favor. Esto no es un examen, es un quiz, es como un trabajo individual. ¿Ya? Entonces, eso va a ser evaluado con otras notas más, con sus tareas, sus actividades. Sino que es la única manera que yo, para sacar más notas, para que ustedes puedan tener más notas y entonces puedan subir de alguna manera también sus notas. ¿Ya, chicos? Para ese fin es. Bueno, no se preocupen, si ha habido errores, no hay problema. Ya la próxima vez no tendremos tantos errores, ¿ya? Los anexos de lo que son las cejas, las pestañas, los párpados. La cola. Falso. No le tienes que explicar, mamá, porque yo qué vas a explicar. ¿Ya podemos activar las cámaras? El nefrón es la unidad estructural y funcional del nefrón. Licenciada. Dime, Denis. ¿Cómo paso, Miss? Ya, espérate, no te vas a ir, espérate. Yo te voy a avisar. No te vas a ir. Ya. ¿Dónde estás que no te veo ahorita? ¿Dónde estás, Denis? Ah, ya. Ya. Ya, ¿qué le digo? Espera, yo tampoco no sé manejar muy bien este aparato. Espérate un ratito, Denis, por favor. Ya, Miss. Ya. Ve en tu pantalla, pon en participantes. Abajo. Participante. Ya. Abajo, en la parte de abajo dice participantes. Sí. Ya, ahí, haz clic ahí. Ya he entrado ya.
Después va a salir accesos. A un costado de la pantalla te va a salir accesos Solvetic. ¿Te sale? No, solo me sale invitar y silenciar A. ¿Te sale invitar? Ajá, y de ahí me sale silenciar A. De ahí me sale 3 puntitos que dicen solicitar que todos cancelen el silencio. Pon en más. Al lado de silenciar, ¿te sale más? No, solo me sale 3 puntitos que dice solicitar que todos cancelen el silencio. Dice. Y convexa, elástica, Ahora, y transparente que se ubica detrás del iris. Ya, espérate. Funciona la frecuencia neuronal. Yo estoy desde mi celular, Miss. ¿Cómo? Estoy desde mi celular. No te escucho, dime. Estoy desde mi celular, le digo, no estoy en una computadora. Ah, ya. Y de ahí vamos a poder hacer lo que hace mediante su pantalla. Y ahora nos hemos metido en problemas. Ya, espérense, por favor, chicos, espérense. ¿Alguien de ustedes, de los demás chicos, saben cómo pasar el anfitrión de a otra persona? ¿Desde un celular? ¿Ustedes saben? ¿Cómo qué? Ya, mira, Denis, sale la plataforma y cuando te va a salir va a nombrar a alguien anfitrión, porque no se puede salir así nomás. Entonces me cedes a mí y después yo... Denis, ¿sabes qué? Sal de la plataforma, de la sala virtual, sal de ahí, y cuando tú vas a salir, te van a decir a quién vas a dejar, a quién vas a dar el hospedador, y me pones a mí, y después entras de nuevo. Ya, usted está como... María Elena Ortiz. María Elena Ortiz. O doy la clase yo mismo. También si quieres. ¿Qué pasa, Denis? La próxima vas a dar tú solito, la próxima tú vas a dar la clase, yo te voy a indicar y tú vas a dar. Póngale cero, Miss. Te voy a salir bien. Ya ves, por hacerlo. A ver, y apúrate, Denis, ¿ya? ¿Ya, Denis? Ya, ¿con qué nombre estás, Miss? María Elena, pues, ¿cómo estás? María Elena. Ahí está. No te pongas nervioso, Denis, por favor. Ya, salir de la sala. Ah, ya salió. Ya no estoy. Ahora. Anfitrión yo. Acá, sí. Y ahora sí que entre. Ahora entra. Ya, pues ya no le puedo decir si dónde está. No. Ya. Denis Lima, entre, por favor, avisen a su compañero Denis Lima que entre otra vez a la sala. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, Miss. Ah, ya, listo. Ya que entre el Denis. ¿Dónde está Denis ahora? Ya se fue del todo. Ya regresé, Miss. No te vayas, chavo. No te vayas, chavo. Ya ven, bueno, saquemos algo productivo de hoy día. Hemos aprendido, hemos aprendido los errores del quiz, cómo se sale para pasar el anfitrión, el hospedador y todo eso. Ya, chicas, entonces hoy día, bueno, las preguntas del quiz han sido contra sencillas, fáciles, verdadero o falso.
Tan solo son preguntas básicas de cuántas capas tiene, qué nombre tiene tal cosa. Bueno, ustedes lo habrán visto, yo lo voy a revisar el examen más tarde o mañana. Y como les digo, no es un examen, es una práctica. es una notita adicional, digamos, como si fuese una actividad más, como si fuese un trabajito adicional. Y eso a ustedes les conviene porque de todas maneras eso aumenta y se saca un promedio para su nota final, ¿ya? Los únicos exámenes realmente fuertes son los que hemos dado ya a fines de junio y los que vamos a dar ahora en septiembre, ¿ya? Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que es, el sentido del gusto, que es la lengua, ¿ya? Ahora, ¿dónde está? Ay, Dios. Y no lo hemos tenido. No, esto, no, perdón. O esto, ¿para qué? Estas cositas ahí. No sé, le pongo cerrar. Cancelar. No, ¿qué dice acá? Pantalla, ¿qué? ¿Dónde está la orden? Pero sí es lo mismo. Ah, no. Ya. Pero no me va a salir, no sé por qué no sale. ¿De dónde veo? Pues sí estoy hablando, ¿no? Sí, está hablando, mire. Ya, ya, chicos, ya. Ahora sí. No le he dicho a José que No sé qué ha pasado hoy día, todo se ha cruzado. Mañana. ¿Le has dicho o no le has dicho? Si no, ya voy. No hay problema. Ya, a ver, chicos, por favor, escuchemos todos. Vamos a empezar lo que es el sentido del gusto, que es el sentido de la lengua. Bueno, el sentido del gusto es uno de los sentidos, dice, que consiste en registrar el sabor e identificar determinadas sustancias solubles en la saliva, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que cuando nosotros comemos algo, los alimentos que se encuentran en la boca se van a disolver, ¿no? Se van a mezclar con saliva. Entonces, ese es el sentido del gusto, ese sentido mediante el cual vamos a registrar el sabor de los alimentos e identificarlos mediante las sustancias que también tiene la saliva. ¿Ya? Licenciada, disculpe, no se mira la diapositiva. ¿No se mira la diapositiva? Ay, Dios, me muero. ¿Qué pasó ahora? Sí, No puso compartir pantalla, seguro. ¿Ahí se mira? No. Todavía no. Ya, ¿cómo llega aquí? Este no, porque no miras ahí nada. Sí. Ya, espérense, chicos. ¿Qué? Solo dos convenios. Es que no.
¿Miran ahora, chicos? Sí, Miss, ya se ve. Ahora Sí, sí, Miss, Miss. ahora sí se mira. ¿Se mira? Ah, ya escuché. Ya las escuché. Ya, ¿se mira, no? Ahora. Sí, Ya. se ve, Miss. Sí, Miss. Ya, listo. Entonces decíamos que el gusto es uno de los sentidos que consiste en registrar el sabor, ¿ya? Que consiste en registrar el sabor, identificar las determinadas sustancias solubles en la saliva, ¿no? Por medio de alguna de sus cualidades químicas y papilas gustativas. Nosotros sabemos que cuando nosotros comemos, nosotros nos alimentamos, el alimento primero se queda en la boca y de ahí se va a juntar, ¿no? Se va a disolver con la saliva. Entonces, en ese proceso que el alimento se junta con la saliva, es que nosotros podemos degustar, ¿no? Vamos a hacer... ¿Me están hablando, chicos? A ver, por favor, todos apaguen sus micrófonos. Sí, mejor que apague este micrófono, licenciada. Por favor, apaguen sus micrófonos todos, chicos. Ya, entonces les decía que el gusto, ¿no? El sentido del gusto, que era justamente registrar el sabor e identificar las determinadas sustancias solubles en la saliva. ¿Ya? El gusto constituye, dice, el más débil de los sentidos y está unido al olfato para completar su función, ¿no? Nosotros cuando comemos algo también vamos a sentir el olor, ¿no? De la comida. Entonces nosotros cuando comemos no podemos dejar de sentir el olor, ¿no? De olfatear, de percibir el olor que tiene la comida. Ustedes habrán visto, por ejemplo, cuando comemos un plato de chicharrones, ¿no? Entonces nosotros a lo lejos vamos a sentir el olor al chicharrón. Y cuando estamos comiendo, pues también, ¿no? Lo vamos a degustar justamente. Eso se complementa, ¿no? El olfato se complementa con el gusto. No andan separados, ¿no? Yo no puedo, digamos, comer, pero sin sentir el olfato, ¿no? Entonces, es el gusto dice que se complementa con el sentido del olfato. ¿Por qué? ¿Por qué se complementa con el olfato? El olor de los alimentos que nosotros vamos a ingerir asciende por la bifurcación aerodigestiva. ¿Se acuerdan que nosotros en el sistema respiratorio hemos estudiado que en la nariz hay una zona que es digestiva y una zona que es aérea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es respiratoria? La zona olfatoria, la parte superior de la nariz. Entonces, cuando el alimento ingresa a la cavidad bucal, el olor asciende y se va a ir a la zona olfatoria, la mucosa olfatoria. Y este olor va a ir al cerebro, ¿no es cierto? Entonces, aquí es donde se da este fenómeno que consiste en que probamos los alimentos primero por la nariz, ¿no? Cuando nosotros vamos a comer de repente un chicharrón o vamos a comer de repente, no sé, un conejo o un caldo de gallina, un caldo blanco, ¿no? Nosotros primero vamos a sentir el olor, ¿no es cierto? Primero nosotros degustamos, se puede decir, el gusto, nosotros vamos a sentir primero con el olfato, ¿no es cierto? Nosotros, o sea, todos los alimentos que nosotros ingerimos, pues no tienen un olor típico y nosotros lo vamos a percibir. Por eso es que se dice que el gusto siempre tiene que funciona a la par con lo que es el olfato, ¿no? Y también se dice que primero nosotros probamos con la nariz. Los órganos que conforman el sentido del gusto es la lengua, las glándulas salivales y la boca. ¿Cuál es el principal órgano del gusto? El principal órgano del gusto es la lengua, que es un órgano musculoso que se encuentra en la boca. Es el asiento principal del gusto, o sea, sin la lengua no podríamos comer, no podríamos degustar, ¿no? Los alimentos. Y también la lengua es una parte principal de lo que es la fonación, o sea, de lo que es la capacidad de poder hablar, de la voz, ¿no?
también interviene en lo que es en la masticación y en la deglución de los alimentos, ¿no? Sin la lengua no podríamos hablar, no podríamos masticar, no podríamos deglutir los alimentos, o sea, digamos, disolver nuestros alimentos cuando nosotros masticamos, ¿no? Como ya dijimos, es uno de los sentidos más débiles y está unido al olfato. Entonces acá en esta figura ustedes están viendo, por ejemplo, cuando nosotros vamos a ingerir un alimento, al toque el olor, ¿no? Va a ir a la zona olfatoria, que se va a ir directamente a lo que es el cerebro, y también va a ir el gusto, ¿no? Que nosotros vamos a empezar a degustar y también va a ir al cerebro. Entonces los dos sentidos se complementan, tanto el olfatorio como el del gusto. En el sentido del gusto, se realiza mediante los receptores que se llaman botones gustativos. Estos botones gustativos son los que se encuentran en la lengua, ¿no? Ahí es donde se va a realizar la actividad del gusto. Varios millones de botones gustativos se van a encontrar sobre los pliegues de la lengua, ¿no? O si no, también sobre las proyecciones de la región que está dorsal de la lengua, en la parte dorsal de la lengua. Estas proyecciones o estos pliegues que se encuentran en la zona dorsal de la lengua se llaman papilas. Estas son las papilas, ¿no? Entonces ustedes habrán visto también, si ustedes se pueden ver la lengua de repente en un espejo, van a notar que hay como unas pequeñísimas, como ampollitas, ¿no? Como cabecitas, esas son las papilas. Estas papilas linguales son de varias formas, ¿no? Y estas papilas también van a tener diferentes funciones. Por ejemplo, las papilas filiformes. Las papilas filiformes son las chiquititas, ¿ya? Que son los que van a son las receptoras táctiles y de la temperatura. O sea, son las que van a, digamos, son las que van a sentir la condición del alimento, ¿no? Si está caliente, si está frío, ¿no? De la bebida de repente, ¿no? Entonces, estas papilas tienen esa función. Y por ejemplo, acá en esta representación de la lengua, vamos a tener que son las que están en todo, casi en toda la lengua, en toda la superficie de la lengua, ¿no? Las fungiformes son las que van a sentir el dulce, el ácido y el salado. Las fungiformes también, como ustedes están viendo, están desde la punta de la lengua y también hasta casi la mitad de la lengua, ¿no? Entonces, estas papilas fungiformes son las que van a dar el sabor dulce, el ácido y el salado. Y las caliciformes, que son las que están en la parte de atrás, ¿no? En la parte más profunda de la lengua, son las que van a dar el sabor amargo. Las foliadas son las que van a dar, las chiquitas que están a los costados, en las partes laterales de la lengua, son las que van a dar el sabor salado, ¿no? Pero en realidad, hoy en día, por ejemplo, en los estudios que se ha realizado, la lengua no está regionalizada, los sabores, ¿no? Digamos, está bien establecido que la parte de adelante tan solo va a sentir el sabor dulce, la parte de atrás tan solo el sabor amargo, la parte lateral el salado o el ácido, ¿no? No. Se dice ahora que toda la lengua, cualquier sabor se puede sentir en toda la superficie de la lengua, ¿ya? No hay en sí específico un solo sitio donde se pueda sentir un solo sabor, ¿ya? De que las papilas se encuentran prácticamente en toda la lengua, donde hay zonas más, digamos, con mayor concentración, sí, pero eso no quiere decir que tan solo en esa zona se vaya a sentir ese sabor, ¿no? Estudios que se están realizando dicen que la lengua no está dividida por sabores, ¿no? Nada.
sino es en toda la lengua, se puede sentir cualquier sabor. Los botones gustativos están localizados en la parte superior, en las papilas fungiformes, ¿no? Hemos visto que en la anterior diapositiva, que las papilas fungiformes están en la parte superior, ¿no? En la parte dorsal de la lengua. También tenemos a los lados de la lengua las papilas foliadas y las circunvaladas. Las papilas filiformes están cubiertas en toda la lengua, que eran, ¿se acuerdan? Las que decíamos que tenían función táctil y de temperatura, ¿no? Entonces eran las que estaban en toda la lengua y son las que prácticamente no tienen botones gustativos, o sea, no son receptores de sabor, ¿no? Sino simplemente son receptores de temperatura o del tacto, ¿no? De repente, de presencia, que hay un alimento ahí, ¿no? Esas son las papilas filiformes. El botón gustativo, ¿no? Prácticamente en nuestra lengua nosotros, ¿quiénes son los que van a llevar digamos, el estímulo al cerebro para que nosotros podamos sentir el gusto, el sabor a los alimentos? Esto lo va a realizar el botón gustativo, ¿ya? Entonces, estos pequeños saquitos, como pequeños saquitos, son los que se encuentran en nuestra lengua, que es una colección esférica, dice de aproximadamente 50 células individuales, ¿no? En cada uno hay como 50 células individuales que son muy pequeñísimas, chiquititas, ¿no? Ustedes están viendo, son micras, medidas en micras, que son los que se van a estar conectados a los nervios sensoriales y son los que van a llevar el estímulo hacia el cerebro, ¿no? Entonces, estos botones gustativos son los que se encuentran en toda la superficie de nuestra lengua, ¿no? Y en este botón gustativo, como les digo, está compuesto por dos tipos de células, unas células sensoriales y unas células de sostén, ¿no? Después las células que se encuentran aquí adentro del botón gustativo se encuentran en la profundidad, ¿no es cierto? Debajo de la lengua, ¿no? Se encuentran acá estas células sensoriales que hemos visto, se van a encontrar dentro de nuestra lengua. Y lo único que va a salir para arriba de la lengua prácticamente es el poro gustativo. Es así como nuestra piel, ¿no es cierto? Ustedes habrán visto cuando nosotros en la piel tenemos pequeños poritos, ¿no es cierto? De las glándulas sebáceas, de repente cuando sale el sudor. Entonces es igualito, ¿no? Dentro de la lengua nosotros vamos a tener los poros, los botones gustativos, que son como unas pequeñas bolsitas donde se van a encontrar las células sensoriales y las células de sostén, ¿no? Y la parte de arriba, la parte superior, digamos, de estos botones gustativos, se encuentran los poros gustativos, que son como que tienen unas pequeñas vellosidades, digamos así, como unos pequeños vellosidades que son los que se van a estimular, ¿no? Con el movimiento van a estimular a las células sensoriales, que son las que van a recoger el estímulo del gusto y lo van a llevar al cerebro, ¿ya? Como les decía, en el extremo superior, en el extremo apical, estos presentan estas pequeñas vellosidades, microvellosidades, que son los que van a aumentar la parte sensorial, ¿no? Digamos, de las células, para que se estimule al nervio a llevar el estímulo hacia el cerebro. Entonces, en la parte de arriba de estos, del poro gustativo, hay unas pequeñas microvellosidades, que son lo que van a recepcionar, digamos,
el gusto, ¿no? Los sabores. Entonces, algo así más o menos es, digamos, la parte de la lengua que está compuesta por diferentes papilas, ¿no? Las fungiformes, las filiformes. Después de estos botones gustativos, en sus extremos basales, o sea, en la base, en su base, ¿no es cierto?, en la parte de abajo de la lengua, mejor dicho, está conectada al nervio facial y al glosofaringio, ¿no? Entonces, en la parte basal, en la parte de la base, mejor dicho, de estas células, de estos botones gustativos, se encuentra el nervio, ¿ya? Entonces, ahí es donde va a ser la sinapsis, ahí va a ser la conexión para, con el nervio facial y el nervio glosofaringio para enviar los estímulos al cerebro para los sabores. ¿Ya? Dice que más o menos aproximadamente son como 50 fibras aferentes que entran en cada botón gustativo. Y se van ramificando para hacer la sinapsis en el nervio, ¿no? Entonces, y de ahí ya se puede llevar el sabor al cerebro. Dice que las células sensoriales se van modificando continuamente, se van renovando continuamente, ¿no? Porque, digamos, a partir de las células basales, nacen, digamos, ¿no? Como, digamos, en el botón gustativo, las células sensoriales se envejecen, se desaparecen y van saliendo otras nuevas. Entonces, estas células están en constante renovación. Ya. Vamos a ver ahora los 5 gustos primarios del sabor, del sentido del gusto, ¿no? Entonces, el sabor amargo es como la quinina, por ejemplo, como el limón, ¿no? El sabor salado es como la sal o el agua del mar. El sabor dulce, la sacarosa, como por ejemplo el azúcar, los dulces, ¿no? Los postres. Y el sabor umami, que es un nuevo sabor que se está manejando, ¿ya? Es algo que nosotros todavía nosotros no nos han enseñado ese sabor, pero ya se considera dentro de los sabores del sentido del gusto. Es el sabor umami o el sabor sabroso, ¿ya? Que es como el glutamato. Es el último de los gustos que está incorporado desde 1908. Entonces, en total son 5, el sabor amargo, el salado, el dulce, el ácido y el sabor umami. El sabor amargo es uno de los 5 sabores. Es el más necesitado de hábitos que sea justo adquirido y que es el más desagradable, por decirlo así, ¿no? El sabor amargo, por ejemplo, nadie está acostumbrado de nosotros a tomarlo o a pasarlo o a comerlo, ¿no? El sabor amargo. Entonces, no es básico, no es un sabor básico para toda la cultura, digamos, para toda la población, y es de repente uno de los más desagradables. Dice que este sabor amargo se detecta en las papilas ubicadas en la parte posterior de la lengua. ¿Se acuerdan ustedes en la lengua que hemos visto en la diapositiva? Es en la parte posterior casi de la lengua. Ahí es donde se ubican estas papilas para el sabor amargo, ¿ya? E inclusive, por ejemplo, se considera este sabor como el sabor de
sobrevivir, o sea, de conservar la vida, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay personas cuando se han querido envenenar de repente, los venenos son tan amargos que han querido eliminarlos, no quieren ingerirlos, ¿no? No puede ser, no son fácilmente pasables, tolerables. Entonces uno no puede ingerir ese tipo de sabores amargos. Entonces por eso es que se dice que también es el sabor, por ejemplo, de la sobrevivencia, ¿no? Entonces aquí, en esta lengua, estamos viendo que las papilas del sabor amargo son las que se presentan en la parte posterior de la lengua, ¿no? En la parte de atrás, a lo contrario del vértice, ¿no? De la lengua, prácticamente en la parte de atrás. El sabor salado es uno de los sabores principales y responde a las papilas gustativas que se encuentran a ambos lados de la parte delantera de la lengua, ¿no? Ahí te vamos a ver en la figura. Entonces, estas papilas gustativas son capaces de detectar los iones de sal, ¿no? De cloruro de sodio, todo lo que es salado. Y metales alcalinos también, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, usamos la sal para enriquecer el sabor de un alimento, ¿no? Entonces, cuando nosotros cocinamos, por ejemplo, en la casa, si no usamos la sal, la comida nos sale desabrida, ¿no? Sin sabor. Entonces, es un sabor básico y principal, ¿no? Porque va a potenciar el sabor de otros alimentos, el sabor, ¿no? Entonces va a ser más rico. Cuando nosotros usamos sal, las comidas nos salen más ricas. Entonces, las papilas del sabor salado dice que se encuentran en la parte lateral, en la parte delantera de la lengua, ¿no? En la parte de adelante. Entonces, en las partes laterales, pero hacia adelante, ¿ya? Entonces, ahí vendría a ubicarse las papilas gustativas de la lengua en el sabor salado. El sabor dulce es también un sabor básico y de repente el que más aceptación tiene de toda la población, ¿no? Es el que a nivel mundial todo el mundo y de todas las culturas de la tierra es el que el más aceptable, ¿no? El más placentero, porque a quién no le va a gustar un dulce, una torta, un postre, ¿no? Entonces, este sabor dulce dice que se detecta en las papilas que están en la punta de la lengua, ¿no? Entonces, en estas papilas se van a percibir lo que es el sabor dulce. Así también, por ejemplo, hay los saborizantes artificiales que nos proporcionan el sabor dulce, que se llaman los edulcorantes, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, como el stevia, por ejemplo, para los pacientes que son diabéticos, que no pueden usar azúcar, la glucosa, ¿no? No deben ellos usar azúcar propiamente dicha. Entonces, para estos pacientes se usan los edulcorantes, ¿no? Que es es un saborizante artificial, ¿no? Y también se ha visto que este sabor dulce, por ejemplo, esos alimentos dulces son más tolerados a los niños que en los adultos, ¿no? O los niños, ustedes han visto que, por ejemplo, ellos pueden estar comiendo caramelos, pueden estar comiendo chupetines, pueden estar comiendo dulces todo el tiempo. En cambio, cuando ya somos más adultos, nosotros ya no necesitamos comer tanto dulce, ¿no? Entonces, las papilas gustativas del sabor dulce se ubican en la punta de la lengua, ¿no? Como ustedes pueden ver, como les explicaba, las papilas no tan solo se encuentran en la parte, una sola zona definida, ¿no?
se encuentran en toda la lengua, pero de repente con mayor cantidad en la punta, ¿no? Lo que quiere decir que el sabor, por ejemplo, cualquier sabor, el dulce, el salado, no tan solo se va a sentir en el lado, en la punta, y de repente en la parte media ya no. Sí se va a sentir, pero como las papilas están con mayor predisposición en la punta de la lengua para el sabor dulce. El sabor ácido, o también agrio, es un sabor básico también, que se encuentran, este sabor es detectado por las papilas gustativas que se encuentran a ambos lados de la lengua, pero en la parte posterior, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que en el sabor salado estaban en la parte lateral, pero en la parte anterior? En cambio, el sabor ácido se encuentra en la parte lateral de la lengua, pero en la parte posterior. ¿Ya? Es también considerado, como dice, una alarma por el cerebro, ya que algunas sustancias venenosas y perjudiciales poseen sabores ácidos, ¿no? Entonces, el sabor, por ejemplo, el amargo, el ácido, entonces son también sabores que al toque uno va a reaccionar, ¿no? Que nosotros no toleramos fácilmente y hay muchas, por ejemplo, muchas sustancias venenosas que tienen estos sabores, justamente para que nosotros no podamos o no se deba ingerir, ¿no? Y de esta manera, pues nosotros se evitan muchos envenenamientos, por ejemplo, ¿no? O muertes de personas. Entonces dice que el sabor amargo se encuentra en la parte posterior, en las partes laterales, en la parte posterior de la lengua. Y este sabor nuevo, sabor umami, ¿no? Que casi nadie lo manejamos y nadie lo conoce, ¿no? Este sabor umami es uno de los 5 sabores también que tienen los receptores del salado, ¿no? Es más que todo se va para ese sabor, para ese gusto, digamos, del sabor salado. Es una palabra japonesa que significa sabroso, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos comido, por ejemplo, tenemos alguna comida, algún alimento, algún plato exquisito, ¿no? Entonces, a veces nosotros decimos, ¿qué tal ha estado, ¿no? En la comida. Entonces, uno dice, ha estado exquisito, sabroso, ¿no? Entonces, es algo, esa palabra, ese sabor sabroso, entonces, no lo podemos definir como un salado, como un amargo, como un ácido, como un dulce, no. Entonces, ese sabor es sabroso, es diferente, ¿no? Es algo que no es igual a los sabores básicos, ¿ya? Entonces, es una palabra que viene japonesa y tiene más que todo, este umami es, digamos, está compuesto o está dado por un ácido glutámico, ¿no? Que encontramos, por ejemplo, en las carnes, en los quesos, en las sopas o en las proteínas en forma libre, ¿no? Entonces, este es el que todos estos alimentos, al ser, digamos, cocinados, al ser preparados, ¿no? Con sal y con otros tipos de especies, van a dar este gusto, el sabor umami, ¿no? Que es un sabor sabroso. En China dice que se conoce como el nombre de Xiangwei. Entonces, antes, en la historia, este glutamato o se usaba como para aumentar, digamos, el sabor de los alimentos, ¿no? Para que queden más ricos, más sabrosos, con más gusto, se usaba este umami. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta diapositiva estamos viendo lo que es el sabor amargo, que hemos dicho que son las papilas gustativas que están en la parte posterior de la lengua, el ácido o el agrio, que están a los laterales de la lengua,
en la parte posterior, el sabor umami, que está ubicado en la parte del centro, el salado, que está en los laterales de la lengua, pero en el lado anterior, y el dulce, que está en la punta de la lengua. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, licenciada, todo claro. No, licenciada. Ya. Entonces ahora vamos a ver la lengua, vamos a ver un poco de su anatomía de la lengua, ¿ya? La lengua se encuentra el órgano del gusto, ¿no? Hemos dicho que en la lengua, en este órgano se desarrolla el sentido del gusto. También interviene en lo que es la masticación, la succión, la deglución y la fonación, ¿no? Un recién nacido, por ejemplo, nosotros cuando hemos sido bebés, tan solo nos hemos alimentado del seno de nuestra mamá, ¿no es cierto? Y para que nosotros podamos lactar, hemos tenido que usar la lengua, ¿no? Ustedes habrán visto cuando, por ejemplo, a los cachorritos, cuando recién nace, ¿no? Y mama, tienen que poner la lengua, ¿no? Sin la lengua, pues no, la lengua es como una base para hacer como una succión. Esa es la base y podamos absorber nosotros la leche, ¿no? Lo mismo se da en los cachorritos, por ejemplo. La lengua, sin la lengua, pues no se puede hacer el acto de succionar, no se puede masticar, no se puede deglutir y tampoco podríamos hablar, ¿no? Es una eminencia muscular móvil, ¿no? Porque se mueve, ¿ya? Es forma ovalada. Tiene una extremidad gruesa posterior. En la parte de adelante es más delgada y en la parte de atrás es más gruesa. Si ustedes se fijan en su lengua, la parte de adelante se va a ir adelgazando, pero la parte de adentro, la parte interna, es más gruesa. Y la punta está inclinada hacia adelante, ¿no es cierto? Cuando nosotros sacamos la lengua, siempre la punta se va hacia adelante. Está formada también por una porción libre y una base o una raíz, ¿no? La porción libre es lo que sobresale, lo que nosotros movemos, la movible, digamos, ¿no? Que es la que nosotros movemos cuando comemos, sacamos la lengua, y la base o raíz es la parte que está adentro, ¿no? Interna. Aquí vamos a ver las partes de la lengua, que es la base, que estamos viendo acá la base, que es la parte de adentro, y acá vamos a ver el vértice lingual, ¿no? Que es la punta. Eso sería la parte movible y esto sería la base o raíz. Vamos a ver también las papilas, ¿no? En la parte libre, o sea, en la parte movible, en la parte libre de la lengua, vamos a ver dos caras, dos bordes y un vértice. Las caras es la parte superior o dorsal, la parte de arriba de la lengua, y la parte de abajo, que va a ser la inferior, ¿ya? Esas son las caras de la lengua. En la cara superior o dorsal, o sea, en la parte de arriba, nosotros de la lengua, vamos a encontrar un surco terminal que tiene una forma de V, que está abierta para adelante, ¿ya? Es un surco, ¿no? Como una hendidura, digamos, ¿ya? Vamos a encontrar este surco terminal en forma de V que divide a esta cara, digamos, en la anterior o bucal, anterior, que es la parte de adelante, y en una posterior o faringea, porque ya se comunica con la faringe, ¿no? Con para la parte posterior, para la parte de atrás, mejor dicho. Entonces, ¿quién es que divide esta en anterior y posterior? Va a ser el surco terminal. Y también tenemos un foramen secum, que es una pequeña depresión que se encuentra en la parte posterior del surco terminal, ¿no? Entonces, como hemos dicho, que en la cara superior o dorsal de la lengua se va a dividir en posterior y en anterior, ¿no?
este surco terminal lo va a dividir en dos, posterior y anterior. En la porción anterior de la cara superior, en la porción anterior, la que está para adelante, vamos a ver que está recorrida por un surco medio superior, por la mitad, ¿no? Levemente se va a ver que hay una división. Ustedes vayan a examinarse después en un espejo, se van a analizar su lengua, y en la parte media tenemos como que se nota muy, muy suave, muy tenue. Vamos a darnos cuenta que hay un surco, ¿no? Como una división, como una hendidura. ¿Ya? La mucosa que está cubriendo toda esta parte anterior es gruesa y está firmemente adherida, ¿no? A este músculo de la lengua. Entonces, nosotros, por ejemplo, fácilmente no podemos, la mucosa que cubre la lengua no se despega fácilmente, ¿no? Está bien adherida, ¿no? Y la superficie que tiene es rugosa, ¿no? Rugosa porque acá se van a encontrar lo que son las papilas linguales, ¿no? Ya hemos dicho cuáles son las papilas linguales, las filiformes, las fungiformes, las caliciformes y las foliadas. Entonces, esto vendría a ser en la cara superior y en la porción anterior o bucal de la lengua. Aquí están nuevamente las papilas linguales. Las filiformes, que hemos dicho, son las que están prácticamente en toda la lengua. Estos puntitos chiquititos, estos puntitos negritos chiquitos son los filiformes que se encuentran casi en toda la lengua y que son los que van a recepcionar, tienen receptores táctiles, o sea, tienen como sentido del tacto, ¿no es cierto? Ellos van a percibir, digamos, que hay un alimento, que hay un alimento en la lengua, ¿no? Y de la temperatura, ¿no? Si es caliente, si está frío, estas papilas son las que van a detectar esto. Las fungiformes, que son estas rojitas medianas, mejor dicho, que van a ser las papilas que van a detectar el dulce, que hemos dicho que es en la parte de la punta de la lengua, el ácido, que es en las partes laterales, y el salado también en las partes laterales de la lengua, ¿no es cierto? El salado en la parte lateral, en la parte posterior, y el ácido en las partes laterales, en la parte más anterior. Las caliciformes, que son las papilas que van a recepcionar el sabor amargo, ¿no? Que son estas bolitas rojas más grandes, y las foliadas, que son el sabor amargo que están a los costados, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, ya no hay esa idea de que los sabores están determinados en una zona tal, porque existen dibujos, antes dibujábamos la lengua y en zonas específicas tan solo se detectaba el sabor dulce, el salado, el amargo, esto. Ya no, ¿no? Ahora ya no. En toda la región de la lengua se puede degustar cualquier tipo de sabor. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver, como dijimos, que la cara superior o dorsal de la lengua estaba dividido en dos, una parte anterior y una parte posterior, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a ver en la parte posterior, en la porción posterior o faringea. Es prácticamente en la base, ¿no es cierto? Entonces, la base de la lengua. Dice que se orienta hacia atrás, esta porción posterior es la que se va hacia atrás y es donde tiene su base, su raíz. Y puede formar un ángulo recto, ¿no? Prácticamente como la lengua se mueve, ¿no es cierto? La lengua se mueve, esto vendría a ser la parte móvil, que es lo que nosotros hablamos, que es lo que nosotros masticamos, hablamos, pero tiene una raíz, ¿no? Tiene una raíz que es la base o la raíz, que es la que se une a la faringe, ¿no?
que ya para que se continúe el sistema. Entonces, en esta parte, por ejemplo, va a formar, prácticamente forma un ángulo recto, ¿no? De 90 grados. La mucosa que se encuentra aquí en esta parte posterior de la lengua no es tan adherente como en la parte anterior, ¿no? Hemos dicho que en la parte anterior su mucosa es más adherente y fácilmente no se desprende. En cambio, en esta parte en la porción posterior, la mucosa no es tan adherente, es blanquecina y tiene muchas glándulas mucosas, ¿no? Acá también, por ejemplo, hay mucha mucosidad, también tenemos lo que son las glándulas, ¿no? Las glándulas salivales, que también tienen mucha función, ya que ayudan a deglutir los alimentos. En cuanto a su superficie, hemos visto que en la parte anterior, ¿se acuerdan que ahí encontramos las papilas gustativas? Y en esta parte, en la parte posterior, en esta parte de esta cara superior, hay unos folículos linfáticos cuyo conjunto constituye la amígdala lingual, ¿no? Y lateralmente se relaciona con las amígdalas palatinas. En la cara inferior, entonces, para ubicarnos bien, chicos, hemos visto la lengua, hemos visto que tiene una cara superior o dorsal que se divide en dos, en una parte anterior y una parte posterior o faríngea, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la lengua por la cara inferior, la parte de abajo, ¿ya? En esta parte inferior, la lengua tiene una mucosa que es lisa, rosada, de color rosado, delgada y transparente, ¿no? Nosotros vamos a ver nosotros vemos la parte de abajo de la lengua, tiene una mucosa muy delgada, es transparente, es de color rosado, ¿no? Y es lisa. Y aquí vamos a encontrar un surco medio, ¿ya? Que es la parte del medio también. Hay como un surco, así como hay en la parte superior, en la cara superior también hay un surco medio. En la parte inferior también vamos a encontrar un surco medio. Vamos a encontrar un frenillo, que es como una pequeña telita, como un velo, ¿no? Como una pequeña telita que une la lengua con la base, con el paladar, ¿no? Con la base de aquí. Este es el frenillo. Tenemos los rodetes linguales, las venas raninas, que nosotros, esas venas raninas son las que nosotros vamos a levantar la lengua y ustedes van a encontrar unas venitas oscuras, medias azules, ¿no? Debajo de la lengua, esas son las venas raninas, ¿ya? Los canales laterales y las glándulas seromucosas. Entonces, esto viene a ser, en la cara inferior encontramos eso de la lengua, ¿ya? El surco medio, igual que en la cara superior, vamos a encontrar el frenillo, que es una telita que une a la lengua con la base, con el suelo de la boca, mejor dicho, ¿no? Inclusive, por ejemplo, hay personas cuando no pueden pronunciar bien las letras, las palabras, ¿no? La letra, por ejemplo, la letra R, ¿no? Hay personas que no pronuncian bien. A veces cuando nace, este frenillo, esta telita, digamos, que está acá, esta telita es muy grande, ¿no? O sea, es tan grande que no deja que la lengua se mueva, ¿no? Entonces, está muy unida, digamos, la lengua a la base de la boca, y lo cual es que entonces la lengua no tiene ese movimiento que debe tener para que uno pueda hablar, pueda pronunciar bien las palabras. Entonces, ¿qué es lo que se hace, no? Por ejemplo, cuando un bebé recién nacido, el pediatra
o el neonatólogo lo primero tiene que, durante el examen físico que le hace al recién nacido, también le tiene que observar si tiene frenillo, ¿no? Si tiene lo normal o de repente es mucho, ¿no? Es mucho y la lengua no puede moverse, ¿no? Por lo que está muy pegada a la base de la boca. Entonces simplemente esto se corta, ¿no? Se hace un pequeño cortecito y esto no sangra, no tiene ningún problema. Entonces se le hace un pequeño corte en este velito, que es delgadito, una membrana muy delgadita. Se hace un cortecito y la lengua entonces ya tiene más movimiento, ¿no? Entonces también tenemos esas venitas que tenemos de acá debajo de la lengua, que son oscuras, medias azules, son las venas raninas. En cuanto a los bordes, hemos dicho, los bordes son las partes laterales de la lengua, ¿ya? Están libres y son redondeados, ¿no es cierto? No son finos, no son filudos, digamos, son redondeados, tienen una forma redonda y son aparte libres, ¿no? Y en la parte de atrás son más gruesos. Ustedes, como ya les dije también, en la lengua la parte de adelante está más delgada y en la parte de atrás la lengua se hace más gruesa, ¿no? En la extremidad posterior y cerca de la base se distinguen las papilas foliadas, ¿ya? En cuanto al vértice, es la punta de la lengua. La punta de la lengua se llama vértice. Presenta un surco en el medio. En el medio hay un surco que se nota muy, muy suavemente, ¿ya? En cuanto a su constitución anatómica, la lengua tiene un esqueleto osteofibroso, no es hueso, sino más que todo es fibra y músculo, ¿no? La lengua. Tiene una capa muscular, como les digo, y también tiene una mucosa de revestimiento, ¿no? Porque es húmeda, nuestra lengua es húmeda, no es un revestimiento, digamos, de algún tejido seco, sino es una mucosa. En cuanto a las arterias que la irrigan, tenemos la lingual y sus ramas, la palatina inferior y la faringea. El drenaje venoso se efectúa por el conducto de las venas linguales profundas, satélites de la arteria lingual, las venas raninas. Los ganglios linfáticos son, por ejemplo, van a desembocar a los ganglios de la cadena yugular interna, a los submaxilares y submentales. En cuanto a los nervios que la inervan, la lengua, tenemos los motores que provienen del nervio hipogloso y los sensitivos, que son los que van a la parte sensorial, los que van a llevar los estímulos al cerebro. Tenemos el lingual, el glosofaringio y el neumogástrico, ¿no? Los motores es los que lo mueven, los que van a producir el movimiento de la lengua, el hipogloso. Y los sensitivos son los que van a recepcionar los sabores, que es el nervio lingual, el glosofaringio y el neumogástrico, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las partes del gusto, ¿no? Y también cómo están los nervios, ¿ya? ¿Qué es la saliva? Es un fluido líquido que está producido por las glándulas salivales, que se fabrica en nuestra boca durante todo el día y sirve para humedecer los alimentos y pasarlos, triturarlos fácilmente, ¿no? Hacerlos más fáciles de deglutir. También ayuda a la lengua a percibir los sabores. Ayuda al proceso de digestión. Limpia el interior de la boca y enjuaga los dientes. Ayuda a combatir las infecciones de la boca. ¿Cómo debemos cuidar nosotros nuestra lengua? Debemos limpiar la lengua. Cuando nosotros nos hacemos el aseo de los dientes y las encías,
también debemos pasarnos el cepillo de dientes por la cara superior de la lengua, ¿no? Como un arrastre, digamos, también, ¿no? A veces nosotros tan solo nos limpiamos, nos lavamos los dientes, pero no la lengua. Entonces también la lengua hay que pasarle con el cepillo de dientes, también hay que hacerle una limpieza. Hay que evitar tomar, por ejemplo, alimentos muy calientes o muy fríos, así como también muy picantes, muy salados, muy dulces, o sea, exagerando los sabores, ¿no? No debemos ingerir ese tipo de alimentos. Y es recomendable lavarse los dientes todos los días, ¿no? Para también hacer una limpieza de la lengua. Bueno, chicos, eso es todo. ¿Alguna pregunta para pasarles un video? No, todo bien. Ya les voy a pasar un video, chicos, para que miren, ¿ya? ¿Están viendo? ¿Sabe por qué los alimentos le saben distintos? ¿Sí? ¿Sabe cómo y con qué aprecia usted el sabor de esos alimentos? ¿Sabe cuántos sabores básicos podemos apreciar? ¿Ha oído hablar del sabor denominado umami? ¿Sabe qué partes de su lengua aprecian mejor cada uno de los sabores básicos? ¿Sabe qué son las papilas gustativas y cuántos tipos distintos tiene usted en su lengua? ¿Ha oído hablar de los botones gustativos? ¿Sabe cómo viaja la información del sabor desde su boca hasta su cerebro? De acuerdo, son muchas preguntas, pero ¿quiere usted averiguar las respuestas? Pues en los próximos minutos las encontrará en este vídeo, así que empecemos. El sentido del gusto es el encargado de diferenciar los distintos alimentos haciéndolos reconocibles por su sabor. Y usted se preguntará, ¿qué utilidad tiene que los alimentos sepan de una manera o de otra? Por una parte, sirve para ayudarnos a elegir, en base a sus distintos sabores, los alimentos que comemos. Esta variedad es imprescindible para llevar una alimentación equilibrada, sin caer en la monotonía. Y también sirve para que podamos reconocer los alimentos en mal estado por medio de su sabor desagradable, evitándonos un problema de salud. Seguro que se está preguntando, ¿cómo lleva a cabo el sentido del gusto esta tarea de hacernos conscientes del sabor de los alimentos? Porque transforma un estímulo químico de ese sabor de cada alimento, determinado por las sustancias químicas que lo componen, en un impulso nervioso eléctrico que viaja por nuestros nervios hasta el cerebro, donde procesamos la información e identificamos los sabores, además de decidir si nos resultan agradables o no. Pero no nos adelantemos. Vamos primero a hablar de los sabores básicos. ¿Sabe usted cuántos son? ¿4? ¿5? Aquí tiene la respuesta. Existen 5 sabores básicos. Ya he resuelto la duda. ¿O no? Porque muchos piensan que hay solo 4 sabores básicos, mientras que recientemente se ha aceptado, no de forma completa y definitiva, pero sí muy extendida, la existencia de un 5º sabor básico. Nosotros nos quedaremos con 5 sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo y el sabor umami, que tiene la traducción del japonés del adjetivo delicioso. No quiere decir que cada alimento sepa solo a uno de estos 5 sabores. El sabor de un alimento es una combinación en distintas proporciones de estos 5 sabores. Es parecido a la paleta de colores de un pintor, en la que hay un número limitado de colores, pero que por medio de sus múltiples combinaciones, el pintor extrae múltiples colores para componer su cuadro. Los sabores responden a distintos tipos de compuestos químicos, porque recordemos que se deben a sustancias químicas que portan los alimentos que ingerimos. Está muy bien todo esto de los sabores, pero ¿qué parte del cuerpo es la encargada de detectarlos en los distintos alimentos? Vamos a verlo. El órgano del gusto es la lengua, que se encarga de captar estos sabores de los alimentos. En la lengua hay zonas que están más especializadas en captar unos sabores respecto a otros. Estas zonas son la punta de la lengua, que se especializa en el sabor dulce; los laterales de la lengua, que captan preferentemente los sabores salado y ácido; la parte posterior de la lengua, donde se concentra la apreciación del sabor amargo; y la superficie de la lengua, que capta las sustancias químicas que portan los alimentos con el sabor umami o delicioso.
Pero, concretamente, ¿qué estructuras que tenemos en la lengua son las encargadas de recoger esa información química de los alimentos y transformarla en sabores? ¿Le suenan de algo las papilas gustativas? Pues vamos a hablar de ellas ahora mismo. Las papilas gustativas son unas construcciones de la mucosa de la lengua especializadas en recibir la información del sabor de los alimentos. Tenemos 4 tipos de papilas en la lengua. Circunvaladas, situadas en la V lingual de su parte posterior. Fungiformes, situadas en la superficie plana de la lengua y en los bordes. Foliadas, situadas en los laterales de la lengua. Y filiformes, que están en la superficie de la lengua y son las únicas que no reciben las sensaciones del gusto. Sirven para ayudar a la fricción del alimento con la lengua y para desplazar a este hacia las papilas gustativas. ¿No le resulta chocante que unas papilas sí reciban estímulos gustativos y otras no? ¿A qué se debe esto? La razón es que la papila gustativa no es la estructura directamente responsable del sentido del gusto. Entonces, ¿cuál es esta estructura misteriosa directamente responsable de que los alimentos tengan sabor? Desvelemos el misterio. Los que realmente sienten los sabores a nivel químico son los botones gustativos, que están situados dentro de las papilas. A diferencia de las papilas, que pueden ser de varios tipos, los botones gustativos son todos iguales. Por eso, todo botón gustativo es capaz de recibir información de todos los sabores, siempre que la concentración de partículas alimentarias sea alta. La diferencia se establece cuando la concentración de partículas es pequeña. En este caso, unos botones tendrán más sensibilidad para unos sabores que para otros. Veamos cómo es un botón gustativo a nivel microscópico. Está constituido por células de sostén, que ayudan a dar forma al botón gustativo. Células receptoras, que son las protagonistas últimas del sentido del gusto. Y células basales, que son la reserva de las dos anteriores, ya que se dividen para reemplazarlas cuando éstas mueren. Las células receptoras, en el lado por el que contactan con el alimento, están dotadas de unos pelillos que enredan y secuestran esas partículas alimentarias para tener tiempo de apreciar su sabor. En esta parte, el estímulo es químico. Las células receptoras, según esos estímulos químicos, cambiarán de polaridad al dejar pasar a su interior iones cargados positivamente, generando un chispazo que ya es de naturaleza eléctrica. En su parte inferior, dichas células receptoras están conectadas a una fibra nerviosa, que es la encargada de llevar el estímulo nervioso eléctrico hacia los nervios, y desde estos, después, hacia el cerebro. Porque toda esta información, si no llega al cerebro, no vale para nada. ¿Sabe usted cómo se hace el viaje desde la superficie de la lengua hasta el cerebro, que es donde realmente interpretamos el sabor de los alimentos? Viajemos y descubrámoslo. Distintos nervios llevan la información de las distintas partes de la lengua. La información de los 2 tercios anteriores de la lengua se transmite por el nervio facial, que es el séptimo par craneal. La información del tercio posterior de la lengua es transmitida por el nervio glosofaríngeo, que es el 9º par craneal. Y la información de la base de la lengua se transmite por el nervio vago, que es el 10º par craneal. Antes de llegar a la corteza cerebral, estas informaciones nerviosas de los sabores se toman un descanso en el tronco del encéfalo, concretamente en el núcleo del tracto solitario. Y de allí pasan al tálamo y finalmente a la corteza cerebral. En ambos destinos finales, tálamo y corteza cerebral, el impulso nervioso de los sabores se modula, aportando su carácter subjetivo de me gusta más o me gusta menos. Por eso a cada persona unos alimentos le gustan más que otros. E incluso en la misma persona un alimento concreto que le gustaba le puede dejar de gustar. Para resumir toda esta información sobre el sentido del gusto, vamos a ver sus aspectos más importantes.
Los alimentos tienen sabores distintos. Hay 5 sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo y umami o delicioso. Apreciamos estos sabores en la lengua, con mayor intensidad en distintas zonas. El sabor dulce en la punta, el sabor amargo en el tercio posterior, los sabores salado y ácido en los laterales y el sabor umami o delicioso en la porción superior de la lengua. En la lengua tenemos 4 tipos de papilas gustativas: circunvaladas, fungiformes, foliadas y filiformes. Estas últimas no reciben información de sabores. Las auténticas estructuras receptoras del sabor son los botones gustativos, que forman parte de las papilas gustativas. Los botones gustativos transforman un estímulo químico, sustancias químicas que llevan los alimentos, en un impulso eléctrico, que es lo que se transmite hasta el cerebro. En el cerebro se identifican los sabores y decidimos si un alimento nos gusta o nos desagrada. Una última cosa. Hemos hablado de los aspectos básicos del sentido del gusto, pero hay muchas curiosidades que seguro que desconocen. De 14 de ellas nos ocuparemos en un próximo vídeo, así que no se lo pierda. Bueno, chicos, ¿qué les pareció? Está bonito el video, ¿verdad? Sí. Con eso creo que en este video hemos entendido y afirmado mejor nuestros conocimientos de la clase de hoy sobre lo que es el gusto y la lengua. Ya, espero que les haya quedado claro. La tarea ya está colgada también en la plataforma. Entonces, hasta alguna pregunta, algo, si no, hasta el próximo miércoles. Miss, ¿el examen usted lo va a revisar? Sí. Sí. ¿Y más o menos por cuándo estarían ya los resultados? Hoy día en la tarde tengo clases y en la noche trabajo. Ya, yo me voy a desocupar el fin de semana. Hasta el viernes tengo trabajo yo. Entonces, más seguro el fin de semana. Porque, mira, hoy día es miércoles, ¿no? Hoy día voy a trabajar. Mañana jueves también trabajo, jueves y viernes. Y ya estoy de descanso, sábado, domingo, lunes estoy de descanso, entonces ahí ya con más tranquilidad lo voy a revisar. ¿Ya? Ya, Miss. ¿Y la tarea que va a dejar hoy día, para cuándo tenemos que entregar? Ya ustedes saben, chicas, que las tareas son para el martes, antes del miércoles. Las tareas son de miércoles a martes. Ustedes ya saben eso. Ya, Miss. Gracias. Ya, Miss. Ya. ¿Qué les iba a decir otra cosa? Les voy a, para el próximo miércoles, así como hoy, van a estudiar lo que es el sentido del olfato y el oído. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Ya, Miss. Ya, Miss. Ya. Ok, Ya, el sentido, así como hemos estudiado ahora, así como hoy día hemos estudiado el sentido de la vista y los riñones, para el próximo vamos a estudiar lo que es el sentido del olfato y del oído. ¿Ya? Vamos a dar así igualito como hoy día, un quiz. Sí. Ya, pero ya sin problemas. Ya, Miss. Ya, cuídense, chicos, cuídense. Igualmente, Miss, cuídense. Ya, las tareas, por favor, puntuales, chicos, puntuales a la plataforma. No me estén enviando a destiempo y al WhatsApp. Mi celular está fallando. Hay unos mensajes que se están borrando. Yo no quiero tener problemas, que tampoco ustedes se perjudiquen con sus tareas que me envían al celular. A veces no se puede descargar. Entonces, tratemos de cumplir y si es posible, en lo posible, envíenlo a la plataforma, ¿ya? Ya, Miss. Ya, chao, gracias. Cuídense, chicos. Igualmente, Miss, chao.